Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, últimas dos o tres clases nos quedan. Hoy empezamos con fisiología de la reproducción. Todos los organismos vivos, ustedes saben que deben reproducirse tanto o bien, digamos, asexualmente como las bacterias o bien sexualmente, por ejemplo, los mamíferos. Lo que tiene la reproducción asexual es que es muy eficiente porque da lugar a muchos descendientes genéticamente idénticos en un periodo de tiempo bastante breve, pero son vulnerables a cambios ambientales porque la variación genética y fenotípica entre la progenie es mínima y por eso tienen bajas probabilidades de producir rasgos beneficiosos cuando cambia el entorno, cuando el entorno se hace más hostil. Y por el contrario, la reproducción sexual es menos eficiente, pero genera una progenie con una gran variación genotípica y fenotípica que incrementa la probabilidad de producir individuos fácilmente adaptables a los cambios ambientales. La selección natural, por lo tanto, favorece la reproducción sexual y por ende la mayor parte de los animales y de las plantas con flores se reproducen sexualmente. En la reproducción sexual se crea un individuo nuevo mediante la combinación de material genético procedente de dos individuos. La reproducción sexual supone estoy pensando en la evaluación de ustedes, miren, la evolución de dos individuos sexualmente diferentes, pertenecientes a la misma especie, uno masculino y otro femenino. Cada sexo produce su propio tipo de célula sexual o gameto, y la unión de los gametos masculino y femenino da lugar a una progenie específica de la especie. Cada sexo produce su propio tipo de célula sexual o gameto y la unión de los gametos masculino y femenino da lugar a una progenie específica de la especie. Además, con el tiempo fueron evolucionando una serie de mecanismos, algunos sencillos y otros más complejos, con el fin de garantizar la proximidad y la unión de las células sexuales. Este proceso es conocido como singamia o fecundación. Los organismos que se reproducen sexualmente tienen por lo general una sola pareja de cromosomas sexuales que pueden distinguirse morfológicamente de otros cromosomas de los otros que se denominan autosomas. Cada uno de los cromosomas sexuales transporta información genética que determina las características sexuales primarias y secundarias de un individuo. Es decir, va a dictar si el individuo va a funcionar como alguien masculino o femenino y va a aparentar como tal. Aunque las células germinales de la gónada embrionaria, estamos hablando del embrión y de las gónadas del embrión, aunque esas células germinales son totipotenciales, se desarrollarán en gametos femeninos u óvulos si la gónada se transforma en un ovario, mientras que se va a desarrollar en gameto masculino o espermatozoide si la gónada se convierte en un testículo. Estas dos gónadas distintas desde el punto de vista anatómico y funcional determinan la masculinidad o feminidad y dictan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y primarios. Primero primarios, obviamente, y estos los secundarios. Los principales responsables de la diferenciación sexual y el comportamiento masculino o femenino son una serie de moduladores endocrinos y paracrinos específicos para el ovario o para los testículos. Acá hay que hacer una aclaración para que entiendan cuando uno habla de femenino, masculino, el género o, con mayor precisión, la identificación sexual hace referencia al concepto que tiene el individuo o los que crían al individuo de que se trata de un hombre, una mujer o bien alguien ambivalente. En cambio, el sexo, que es lo que estamos hablando acá y que vamos a estudiar, hace referencia a las características biológicas que distinguen a los varones de las mujeres. La distinción puede realizarse basándose en los cromosomas, basándose en las gónadas, en la morfología interna o externa y en el estado hormonal. Bueno, como ustedes ya saben, porque lo han visto en biología celular, en anatomía, en anatomistología, los gametos derivan de
un linaje especializado de células embrionarias, como les dije recién, o línea germinal, conocidas como células germinales. Son las únicas células que pueden dividirse por mitosis y meiosis y diferenciarse en espermatozoides y o huevos u óvulo. Por lo tanto, las células germinales constituyen el nexo crítico entre las generaciones. El proceso por el cual las células deciden entre convertirse en células somáticas del cuerpo o en células germinales tiene lugar en la fase embrionaria precoz. Implica factores y procesos que impiden el destino somático e inducen una diferenciación hacia la línea germinal o al revés, hacia la línea somática. Los estudios en sistemas de modelos animales han develado la complejidad del proceso de la determinación de una línea germinal, lo cual se ha visto que implica la actuación de factores de transcripción específicos de la línea germinal, IRN pequeños no codificantes y metilación del ADN, todos estos para controlar la expresión de genes concretos. El proceso a través del cual las células germinales se desarrollan en espermatozoides o en óvulos se conoce como gametogénesis, masculina o femenina, y supone la existencia de meiosis. La meiosis, ustedes ya saben, solo ocurre en las células germinales, dando lugar a las espermatogonias o a los varones o a las ovogonias u ogonias en las mujeres. Con un complemento de ADN de N igual a 23, luego de la meiosis. Ustedes eso ya lo saben. Las células germinales se multiplican primero, inicialmente por mitosis y a continuación entran en meiosis, cuando empiezan a diferenciarse en espermatozoides o en óvulos. La gametogénesis reduce el número de cromosomas a la mitad, de manera tal que cada gameto va a tener solo 23 parejas, un cromosoma de cada uno de las 23 parejas originales. Esa reducción del número diploide a haploide supone la meiosis 1 y la meiosis 2. Y debido a esta reducción a la mitad del número diploide de cromosomas, a la meiosis se la denomina meiosis, división reductora. La diversidad genética que surge de la recombinación, que ustedes ya saben lo que es la recombinación durante la meiosis, pero también de la combinación de gametos diferentes, es decir, que se unan gametos procedentes de linajes de progenitores diferentes, eso da lugar a una gran variación fenotípica dentro de la población. Lo que les dije yo en la diapositiva anterior, promoviendo o generando un mecanismo eficiente para la adaptación a situaciones adversas y la selección natural. Una diferencia importante entre la gametogénesis femenina y la masculina es que en la masculina una espermatogonia da lugar a 4 espermátides, mientras que en la femenina hay una ovogonia que da lugar a un ovocito maduro y a 2 o 3 corpúsculos polares que degeneran. Los cromosomas sexuales con los que los progenitores contribuyen a la descendencia entonces determinan el sexo genotípico del individuo y este determina el sexo gonadal, el cual determina a su vez el sexo fenotípico que se establecerá por completo en la pubertad. Entonces, los mecanismos determinantes del sexo establecidos en la fecundación dirigen el resto de los procesos posteriores implicados en la diferenciación masculina o femenina. Esto lo ven ustedes tranquilo, pero esto ya lo deben haber visto en biología. Bueno, pero ¿qué es lo que hace que una gónada indiferenciada que se encuentra en el embrión se diferencie a ovario o se diferencie a testículo? Todo depende de la producción del TDF por el gen SRI que se encuentra en el cromosoma Y. Esta diferenciación sexual ocurre temprano durante el desarrollo embrionario. El patrón femenino, es decir, la diferenciación hacia un ovario de las gónadas indiferenciadas, es el programa por defecto.
y el patrón masculino de la diferenciación sexual está dirigido por factores endocrinos y parácrinos producidos por los testículos. Esa gónada indiferenciada se desarrollará hacia un testículo si es que existe el TDF, que es el producto del gen SRI. Esto ocurre antes de la 9ª semana del desarrollo. Antes de la 7ª semana del desarrollo, los embriones de ambos sexos tienen tanto conductos de Wolff como conductos de Müller. Sin embargo, más adelante en la gestación, hacia la 10ª semana, solo sobrevive uno de los conductos en cada sexo, o bien quedan los conductos de Wolff en los varones o los conductos de Müller en las mujeres. Los conductos de Müller regresionan en los embriones masculinos y los conductos de Wolff se transforman en los hombres en el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales y el conducto eyaculador. Las células de Sertoli producen una macromolécula, las células de Sertoli de la gónada, que ya se está diferenciando a testículo, producen una macromolécula llamada hormona antimülleriana, AMH, o sustancia inhibidora mülleriana, que provoca la degeneración de los conductos de Müller en el feto masculino. Mientras que la testosterona, secretada por las células de Leydig de esos testículos, estimula la diferenciación de los conductos de Wolff. Los conductos de Müller se diferencian espontáneamente en los fetos femeninos si hay ausencia de hormona antimülleriana, y los conductos de Wolff involucionan espontáneamente en ausencia de testosterona. Esos conductos de Müller se convierten en las mujeres en las trompas de falopio, el útero y el tercio superior de la vagina. El eje hipotalámico hipofisario gonadal controla dos funciones principales: la producción de gametos y obviamente la producción de gametos es la espermatogénesis en los varones y ovogénesis en las mujeres, y también la biosíntesis de hormonas sexuales gonadales, testosterona en los varones y estradiol y progesterona en las mujeres. El hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotrofina o GnRH en ambos sexos, la cual estimula a las células gonadotrópicas en la hipófisis anterior para secretar las dos gonadotropinas, la luteotropina o hormona luteinizante y la folículo estimulante o folículotropina. Aunque las denominaciones de ambas hormonas reflejan la función en el sistema reproductor femenino, por eso es folículo estimulante, porque estimula el desarrollo de los folículos, o la luteinizante del cuerpo lúteo, pero desempeñan funciones parecidas en el control de la función gonadal de ambos sexos. El eje hipotálamo-hipofisario es el regulador central de los sistemas reproductores masculino y femenino. En el varón, la hormona luteinizante y la folículo estimulante controlan respectivamente a las células de Leydig y a las células de Sertoli de los testículos, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Uno de los acontecimientos más precoces de la pubertad, tanto en varones como en mujeres, es el inicio de la liberación pulsátil de gonadotropina coriónica humana, que, me estaba confundiendo, de la hormona liberadora de gonadotropina, la gonadotropina coriónica humana la vamos a ver en un rato. Esta GnRH empieza a liberarse de manera pulsátil en forma de pulsos cerca de la pubertad. Y ahí empieza a producirse todos los acontecimientos relacionados con la pubertad. Para ello, obviamente, empieza a producirse LH y FSH desde la hipófisis anterior. Esta aparición de pulsatilidad de la hormona liberadora de gonadotrofina se asocia a una disminución de la sensibilidad del sistema hipotálamo hipofisario a los esteroides sexuales circundantes, como vamos a ver.
En definitiva, esta LH hace que se produzcan hormonas esteroideas y peptídicas por células endocrinas en las gónadas, ovarios o testículos. Solo en las mujeres la LH interviene en la producción de gameto y la FSH interviene en la producción de gameto en ambos sexos. Fíjense que hay un loop o retroalimentación negativa, pero también vamos a ver que puede ser en ciertos momentos es negativa, de las hormonas esteroideas sobre la liberación de GnRH y sobre la liberación de LH y FSH. La pubertad, como dice ahí, está controlada por la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina hipotalámica. La pubertad consta de dos procesos fisiológicos. La primera etapa, que se llama gonadarquía o maduración física y funcional de las gónadas para que produzcan gametos y esteroides sexuales, y que se induce por la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y la segunda etapa, que es la adrenarquía, es el aumento de la producción de esteroides androgénicos como dehidroepiandrosterona, dehidroepiandrosterona sulfato y androstenediona desde la corteza suprarrenal, y esto ocurre en la etapa prepuberal, entre los 6 a los 8 años. En definitiva, la elevación notable de la producción de FSH y LH en la pubertad por parte del eje hipotálamo hipofisario induce la gonadarquía. La producción de gonadotropina por la hipófisis anterior está bajo el control, como vimos, de la hormona liberadora de gonadotropina, producida por neuronas en el hipotálamo. La actividad de las neuronas hipotalámicas que producen la hormona liberadora de gonadotrofinas está controlada por centros superiores en el cerebro que integran numerosas señales fisiológicas. Uno de los procesos o de los acontecimientos que ocurren antes en la pubertad, tanto en varones como en mujeres, es el inicio de la liberación pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina desde el hipotálamo y a su vez de la liberación de folículo estimulante y luteinizante por parte de la hipófisis anterior. Esta también es pulsátil, porque responde a la pulsatilidad de la hormona liberadora de gonadotropinas. Esos pulsos suceden a lo largo de todo el día y ocurren mayormente durante la fase del sueño de movimientos oculares rápidos. Y la aparición de esa pulsatilidad de la hormona liberadora de gonadotropina durante la pubertad se asocia a una disminución de la sensibilidad del sistema hipotalámico hipofisario a esteroides sexuales circulantes. Pero se desconoce cuál es el acontecimiento que induce o que es responsable del inicio de la liberación pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofina, aunque se piensa que podría ser por maduración de ciertos grupos de neuronas hipotalámicas. Pero una vez que se establece el patrón pulsátil de secreción de gonadotropina, se mantiene a lo largo de toda la vida reproductiva. Como se observa en esta figura, se observan las liberaciones de folículo estimulante y de luteinizante, que son las dos hormonas adenohipofisarias que responden a la hormona liberadora de gonadotrofina. Fíjense que en el feto hay un pico y luego durante la lactancia de ambas, de FSH y LH, luego se mantienen durante toda la infancia muy baja hasta la etapa puberal, donde empieza a existir la pulsatilidad. ¿Ven los distintos ciclos de los pulsos, tanto de LH como de FSH? Todo esto se mantiene, esos pulsos, como les dije, durante los años fértiles. Es decir, que venían bajas estas hormonas hasta la pubertad, donde empiezan a aumentar y su síntesis es pulsátil. Luego en la menopausia deja de estar pulsátil y se incrementa mucho la producción de ambas.
Esto vamos a ver que es porque no tienen retroalimentación negativa por parte de las hormonas esteroideas. En ambos sexos, el proceso de la pubertad puede dividirse en 5 etapas del desarrollo que se han llamado estadios de Tanner y que se agrupan así en función de la magnitud del crecimiento del vello púbico y del desarrollo de los genitales y de las mamas. El rango de edad de inicio normal de la pubertad en los varones va desde los 9 a los 14 años. Los chicos completan su desarrollo puberal en 2 a 4 años y medio. Y el primer signo de la pubertad en un hombre normal es, estadio 2 de Tanner, es el aumento del tamaño de los testículos hasta más de 2,5 centímetros. Este aumento del tamaño testicular se debe principalmente al crecimiento de los túbulos seminíferos, con alguna contribución también del crecimiento de las células de Leydig. El vello púbico también es parte de este desarrollo y en los chicos suele desarrollarse entre 1 y 1 año y medio después del desarrollo genital. El crecimiento del vello púbico puede deberse a la adrenarquía o la gonadarquía y por tanto la aparición puede ser independiente del crecimiento de los genitales. Los esteroides sexuales masculinos, conocidos como andrógenos, afectan a casi todos los tejidos del cuerpo, incluido el cerebro. Los cambios que ocurren en la pubertad masculina están inducidos principalmente por la testosterona secretada por esos testículos que aumentaron de tamaño. La testosterona estimula la maduración adulta de los genitales externos y de los órganos sexuales accesorios como el pene, el escroto, la próstata y las vesículas seminales. Y también induce los caracteres sexuales secundarios masculinos como, por ejemplo, una voz más grave y los patrones masculinos del crecimiento del pelo. La testosterona también ejerce efectos anabolizantes como la estimulación del crecimiento en la altura, la retención de nitrógeno y el desarrollo muscular en el adolescente y en el varón maduro. Los efectos biológicos de la testosterona y de los metabolitos de la testosterona pueden clasificarse en función de los lugares de acción. Los efectos que se relacionan con el crecimiento del aparato reproductor masculino o con el desarrollo de caracteres sexuales secundarios se denominan efectos androgénicos, mientras que los efectos que promueven el crecimiento de tejidos somáticos se llaman efectos anabólicos. Por ejemplo, el estirón puberal, que es un aumento notable del ritmo de crecimiento, es decir, del tamaño corporal total, ocurre tarde en la pubertad en los chicos y es una consecuencia en parte de los efectos anabólicos. El primer signo de la pubertad en mujeres suele ser el inicio de la telarquía entre los 10 y los 11 años de edad. Durante los 3 a 5 años siguientes, las mamas comienzan y siguen desarrollándose bajo la influencia de varias hormonas. La progesterona es la principal responsable del desarrollo de los alvéolos mamarios. Los estrógenos constituyen el principal estímulo para el desarrollo del sistema tubular, que conectan los alvéolos con el exterior. La insulina, la hormona del crecimiento, los glucocorticoides y la tiroxina también contribuyen al desarrollo de las mamas, pero son incapaces de causar por sí mismas o por sí solas el crecimiento. El útero y el cuello uterino aumentan de tamaño durante la pubertad y sus funciones secretoras se incrementan bajo la influencia de los estrógenos, especialmente estradiol. Las glándulas uterinas aumentan en número y longitud, y el endometrio y el estroma proliferan en respuesta a los estrógenos. Las mucosas del aparato urogenital femenino responden a diversas hormonas, pero mayormente a estrógenos. La menarquía suele producirse unos 2 años después del inicio de la telarquía. Entonces acá se ven los distintos estadios de Tanner para hombres y mujeres.
Bueno, empezamos con la fisiología reproductora femenina. Mientras que el aparato reproductor masculino tiene el relativamente, entre comillas, fácil trabajo de producir esperma y transportarlo hasta la mujer, el aparato reproductor femenino es responsable no solo de la producción y transporte de óvulos, sino también de todo lo que debe ocurrir para permitir que un nuevo ser humano sea traído al mundo. El aparato reproductor femenino tiene las siguientes características. 1. Cada mes atraviesa una serie de cambios estructurales y funcionales importantes llamados ciclo menstrual, que están acompañados por cambios periódicos regulares en la secreción de hormonas del hipotálamo, la adenohipófisis y los ovarios. El comienzo de cada ciclo, que dura alrededor de 28 días, está marcado por la menstruación, expulsión de sangre y tejido de la superficie uterina. El segundo periodo, la segunda característica, es que tiene etapas restrictivas de fertilidad. Los óvulos maduran a diferentes niveles y se liberan normalmente uno por uno desde los ovarios a intervalos de aproximadamente 28 días. La liberación del óvulo, conocida como ovulación, es un prerequisito para la fecundación y normalmente se lleva a cabo a mitad de cada ciclo. Una mujer es fértil solo durante los pocos días por ciclo que coinciden con la ovulación. Y la otra característica es que produce gametos de manera limitada. Es decir, los óvulos se desarrollan a partir de un grupo de células germinales cuyo número se fija en el nacimiento y que es de aproximadamente entre 2 a 4 millones, y el número de óvulos potenciales disminuye progresivamente a lo largo de la vida, ya que la mayoría de las células germinales degeneran. Esto se denomina atresia. Y solo unos 400 óvulos se terminan liberando en la vida fértil de una mujer. Entonces, las funciones del sistema reproductor femenino, las que tienen ahí, producir gametos, haploides, es decir, tienen un conjunto de cromosomas, no doble, no tienen materno y paterno, recuerden eso. Facilitar la fecundación entre un óvulo y un espermatozoide. Proporciona un lugar para la implantación del embrión y que se establezca la gestación. Proporcionar las condiciones físicas y nutricionales del feto en desarrollo y criar al recién nacido. Bueno, esto ya lo vieron en anatomía e histología, pero para que recuerden, el aparato reproductor femenino está constituido por las gónadas, llamadas ovarios, y el sistema de tubos, que incluye las trompas de falopio, el útero, el cérvix, la vagina y los genitales externos. El ovario se divide en una corteza externa y una médula interna. Los elementos neurovasculares inervan la médula ovárica, como se ve acá, las arterias, las venas, y bueno, no se ven la parte nerviosa. Y la corteza ovárica está constituida por un estroma donde hay una alta celularidad, es decir, densamente empaquetado con células. ¿Dónde están los folículos ováricos? Que contienen, cada folículo ovárico contiene un ovocito primario rodeado de células foliculares. La corteza se recubre de una capa de tejido conjuntivo, la que se llama túnica albuginea, y una capa de epitelio simple. El ovario no da origen a tubos que transmitan los gametos a la vía reproductora. Por eso, el proceso de ovulación implica un proceso inflamatorio que erosiona la pared del ovario y tras la ovulación las células epiteliales de esa superficie ovárica rota se dividen con rapidez para reparar la pared. Las principales funciones de la trompa, las trompas uterinas, son capturar el complejo ovocito cúmulo en el momento de la ovulación y transferirlo hasta un punto medio, la unión entre la ampolla y el istmo, en el que tiene lugar la fecundación. Las secreciones de la trompa rodean y se
infunden en el complejo cúmulo ovocito y pueden ser necesarias para la capacidad de fertilización del mismo. También actúan como un depósito para el espermatozoide. Las mujeres que ovulan hasta 5 días después del acto sexual pueden quedar embarazadas. Los espermatozoides siguen siendo viables porque se adhieren a las células epiteliales que revisten el istmo y de esa manera se mantienen viables. Y las secreciones de la trompa inducen la capacitación de los espermatozoides. Y también las trompas secretan líquidos que dan apoyo nutricional al embrión antes de implantarse en el útero. Y las funciones establecidas del útero tienen que ver ya con la fecundación y el embarazo, y son principalmente ayudar al movimiento de los espermatozoides desde la vagina hasta la trompa, dotar de un lugar adecuado para la implantación del blastocisto, limitar la capacidad invasiva del embrión que se está implantando de manera que quede en el endometrio sin llegar al miometrio, a la capa muscular. Crea la cara materna de la placenta madura y permite el crecimiento y la expansión durante el crecimiento del feto para que se desarrolle en un ambiente acuoso pero no adhesivo. Y luego, finalmente, realizar las contracciones musculares enérgicas para expulsar el feto en el momento del nacimiento. Como dijimos, la función reproductora de la mujer es cíclica y el ciclo menstrual humano coordina una serie de cambios en el ovario y en el endometrio, que se llaman ciclos ovárico y ciclos endometrial. Acá se ve arriba el ciclo ovárico, que consta de una fase folicular y una fase lútea, y el ciclo endometrial, con la menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. Fíjense que abajo están los días. A partir del primer día de la menstruación se considera el día 0. Aunque los ciclos menstruales generalmente son regulares durante los años fértiles, la duración de cada ciclo puede ser bastante variable debido a alteraciones en la función neuroendocrina. Considerando el primer día, el 0, el día de la menstruación, dura en promedio 28 días. Las hormonas esteroideas producidas por los ovarios durante la fase folicular y fase lútea inducen cambio en el revestimiento endometrial del útero que constituyen el ciclo endometrial. Bueno, y volvemos al eje hipotálamo-hipófisis, nada más que en este caso va a ser hipotálamo-hipófisis-ovario. Este eje impulsa el ciclo menstrual. Las neuronas del hipotálamo sintetizan, almacenan y liberan la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, y a través del sistema porta se transportan a la hipófisis anterior, donde actúan sobre receptores de la superficie de las células gonadotrópicas. Los resultados son la síntesis y liberación de hormona luteotrópica y folículo estimulante. Estas hormonas trópicas, a su vez, estimulan al ovario para que sinteticen y secreten los esteroides sexuales, progestágenos y estrógenos, y para que produzcan gametos además. Pero además producen unos péptidos llamados inhibinas y activinas que en conjunto con los esteroides sexuales ejercen retroalimentación tanto negativa como positiva sobre el hipotálamo y la hipófisis. Esta interacción es bastante compleja y no tiene un equivalente en los sistemas endocrinos del cuerpo porque en este caso se genera un patrón mensual de fluctuaciones hormonales que no se encuentran en otros sistemas endocrinos. Como la liberación y secreción cíclica de estrógenos y progestágenos controla la maduración endometrial, la menstruación refleja estos cambios cíclicos en la secreción hormonal. El ciclo menstrual está controlado por una retroalimentación neuroendocrina ajustada con precisión entre hormonas producidas por el cerebro y por los ovarios. Como ustedes ya
les dije y ya vimos, dentro del hipotálamo está el núcleo arcuato y el área preóptica, y hay unas neuronas donde se sintetiza y se libera la hormona liberadora de gonadotropina. Y de esa manera es llevada a la adenohipófisis. Antes de la pubertad, las neuronas que sintetizan la hormona liberadora están quiescentes y de ese modo el sistema reproductor está inactivo. Pero luego de la pubertad aumenta la actividad de esas neuronas, desencadenando la liberación de hormona liberadora en pulsos rítmicos, como vimos que era pulsátil, aproximadamente una vez por hora. Como la vida media de esta hormona liberadora es muy corta, de 2 a 4 minutos, y luego hasta dentro de una hora no vuelve a suceder, también se producen pulsos de la liberación de la LH y FSH, es decir, hay oscilaciones también de esas gonadotropinas. Al principio de la fase folicular del ciclo, cuando las gonadotropas no son muy sensibles a la hormona liberadora, cada pulso de hormona liberadora desencadena una pequeña cantidad de LH. Pero más tarde en la fase folicular, cuando las gonadotropas se hacen más sensibles a la hormona liberadora, es decir, que se producen más receptores y se producen más sensibles, responden más, aumentando la concentración de la luteinizante, hasta llegar a un pico de secreción, como vamos a ver en un rato. Bueno, la hormona liberadora, como vimos, va a través del sistema porta, se une a sus receptores sobre la superficie de la célula gonadotrópica y induce vías de transducción de señales que concluyen en la síntesis y liberación de las dos gonadotropinas. Antes de la ovulación, la luteinizante y la FSH actúan sobre células de los folículos en desarrollo. Las células de la teca del folículo tienen receptores para la luteinizante y para la folículo estimulante. Y las células de la granulosa lo tienen para la folículo estimulante, luego de la ovulación, porque tras la ovulación la luteinizante actúa sobre las células del cuerpo lúteo. Tanto los receptores para la LH como para FSH están acoplados a una proteína G del tipo estimulatoria que incrementa los niveles de AMP cíclico que hacen aumentar a la proteína quinasa A, y de esa manera aumenta la expresión de genes cuyos productos promueven la división celular o la producción de estos péptidos y estos esteroides. Los esteroides ováricos, fundamentalmente estradiol y progesterona, ejercen retroalimentación negativa y positiva sobre el eje hipotálamo-hipófisis. Y el hecho de que sea esa retroalimentación negativa o positiva dependerá de la concentración de los esteroides gonadales y de la duración de la exposición a dichos esteroides, es decir, del momento del ciclo menstrual. Además, los péptidos inhibina y activina también ejercen una retroalimentación sobre la hipófisis anterior. Bueno, recuerden que había un ciclo ovárico con una fase folicular y una fase lútea. Eso se ve acá, y un ciclo uterino también. La fase folicular, o también llamada proliferativa, está acá. Fíjense que tenemos la fase folicular y la fase lútea del ciclo ovárico, y acá tenemos el ciclo uterino. Entonces, la fase folicular o proliferativa comienza con el inicio de la menstruación y dura en promedio unos 14 días. La fase folicular tiene una duración más variable que cualquier otra fase del ciclo. Durante este tiempo, la folículo estimulante y la luteinizante estimulan el crecimiento de un grupo de folículos, todos los cuales producen estradiol. Por lo tanto, las concentraciones de estradiol circulantes van en aumento, gradualmente aumentan durante la fase folicular.
Como el estradiol estimula el crecimiento rápido del endometrio, este periodo es la fase proliferativa del ciclo endometrial. Con el tiempo se desarrolla un solo folículo preovulatorio dominante grande en uno de los ovarios que se convertirá en la fuente principal de estradiol a medida que vaya progresando la fase folicular. Durante la mayor parte de la fase folicular, el estradiol ejerce una retroalimentación negativa sobre la secreción de la gonadotropina a la altura del hipotálamo y la hipófisis. Pero hacia el final de la fase folicular, es decir, día 12 a 13, cuando las concentraciones de estradiol son máximas, el efecto del estradiol sobre el hipotálamo y la hipófisis cambia de una retroalimentación negativa a otra positiva. Y como resultado hay un pulso grande y transitorio de hormona luteinizante y un pequeño aumento en la secreción de folículo estimulante por parte de las células gonadotrópicas. Ese pico de LH provoca que se rompa el folículo dominante y que se transforme en un cuerpo lúteo. Por eso, la segunda mitad del ciclo ovárico se denomina fase lútea. Las células luteínicas producen progesterona y pequeñas cantidades de estradiol, las cuales estimulan conjuntamente el desarrollo de las glándulas secretoras, y de ahí el término fase secretora del ciclo endometrial o uterino. El cuerpo lúteo luego comienza a degenerar si no se produce la implantación entre el día 22 a 22 del ciclo. Y su producción de progesterona y de estradiol disminuyen rápidamente. Ven, acá hay un aumento de progesterona, un aumento de estradiol producido por el cuerpo lúteo, pero si no hay implantación alrededor del día 20 a 22, entonces la producción de estas hormonas comienza a disminuir rápidamente. Los mecanismos que controlan la duración del cuerpo lúteo durante el ciclo no fértil no se conocen mucho en detalle. Si se establece el embarazo, es decir, hay fecundación y se establece el embarazo, la gonadotropina coriónica humana producida por la placenta mantiene al cuerpo lúteo. Como resultado, el cuerpo lúteo mantiene su apoyo al endometrio y no se produce la menstruación. Pero en ausencia de gestación, la caída de la progesterona y de estrógenos debido a la regresión del cuerpo lúteo conduce a la degeneración y la descamación de esa capa superficial del endometrio, conocida como capa funcional. Y la degeneración de la capa funcional del endometrio se debe a necrosis debida a constricción de esos vasos sanguíneos que irrigan el endometrio. Ese tejido necrótico entonces se descama desde el útero y conjuntamente con sangre procedente de esos vasos sanguíneos y de otros líquidos uterinos se vierte al exterior en forma de exudado menstrual. La reconstrucción se reanuda cuando las concentraciones de estrógeno aumentan como consecuencia del crecimiento del folículo durante una nueva fase folicular. Bueno, a diferencia del varón que produce una cantidad importante de gametos maduros, los espermatozoides, de manera continua, desde la pubertad hasta el final de sus días, la mujer en cambio tiene un número limitado de gametos, que viene determinado por el número de ovocitos formados durante la vida fetal. Los folículos primordiales son la reserva ovárica de folículos. Esta reserva se reduce desde un número inicial de 7 millones a menos de 300.000 folículos cuando se alcanza la madurez reproductora, es decir, en la pubertad. Y de estos, una mujer va a terminar ovulando alrededor de 450 de estos folículos entre la menarquía, es decir, el primer ciclo menstrual, y la menopausia al final de los ciclos. En el momento de la menopausia quedarán menos de 1000 folículos primordiales en el ovario. Los folículos primordiales se pierden principalmente por muerte secundaria a atresia folicular.
Sin embargo, un pequeño grupo de folículos primordiales entran en el crecimiento folicular a modo de oleadas, pero bueno, terminan también sufriendo atresia. Como la reserva folicular es un número fijo y finito, la velocidad con la cual los folículos primordiales mueren o empiezan a desarrollarse o ambas cosas, determinará la duración de la vida reproductiva de la mujer. La edad de aparición de la menopausia tiene una gran influencia genética, pero también parece depender de factores ambientales. Así, por ejemplo, el tabaquismo, la mujer que fuma, agota de forma significativa la reserva ovárica. Una velocidad de atresia ovárica o de desarrollo rápido agotará la reserva y será causa de una insuficiencia ovárica prematura o de una menopausia prematura. Las gonadotropinas hipofisarias mantienen de alguna manera la reserva ovárica normal porque fomentan la buena salud del ovario, pero la velocidad a la cual los folículos primordiales en reposo entran en el proceso de crecimiento parece ser independiente de las gonadotropinas hipofisarias. Y la decisión de un folículo ovárico en reposo de empezar la fase de crecimiento inicial, es decir, este paso, hasta llegar a la ovulación o que haya atresia de folículos primarios, secundarios o terciarios, parece depender de factores parácrinos intraováricos que se producen en las células foliculares y los ovocitos. Bueno, durante el ciclo ovárico, la fase folicular del ciclo ovárico, tenemos el desarrollo folicular o folículogénesis, que es lo que se comienza a ver acá. El folículo ovárico es la unidad funcional del ovario y se encarga de la gametogénesis y también de la función endocrina, porque como vimos se secretan algunas hormonas. Un corte histológico del ovario de una mujer en etapa reproductiva muestra o permite ver estructuras foliculares en distintos estadios del desarrollo. La historia de un folículo puede dividirse en las fases de folículo primordial en reposo, que es lo que se ve en la primera que se ve acá, folículo primordial, folículo preantral en crecimiento, primario y secundario, folículo antral en crecimiento terciario, que es el que se ve en la siguiente diapositiva, folículo dominante o preovulatorio, o también llamado folículo de De Graaf, folículo dominante en el periodo preovulatorio, cuerpo lúteo de la menstruación o del embarazo y folículos atrésicos. Todos esos distintos estadios son de los folículos. Los folículos primordiales en reposo son la estructura folicular más sencilla del ovario. Aparecen a mitad de la gestación por la interacción entre los gametos y las células somáticas. Las células germinales primordiales que han emigrado hacia las gónadas siguen dividiéndose por mitosis como ovogonias hasta el 5º mes de gestación. En ese momento tenemos, como les dije en la diapositiva anterior, unos 7 millones de ovogonias que entran en meiosis y se convierten en ovocitos primarios. Durante este tiempo los ovocitos primarios se rodean de un epitelio simple de células foliculares, como se ve acá, son células somáticas, creando así los folículos primordiales. Las células foliculares crean o tienen uniones en hendidura entre ellas y también con el ovocito. Las células foliculares son un epitelio, como todos los epitelios avasculares, y rodeados por una lámina basal. Una subpoblación de las células de la granulosa, como se ve acá, las células de la granulosa siguen unidas de forma bastante estrecha a los ovocitos durante todo el desarrollo o foliculogénesis. Las células de la granulosa aportan los nutrientes como aminoácidos, ácidos nucleicos y piruvato que permiten mantener la maduración del ovocito.
Entonces, en los folículos primordiales, los gametos derivan de las ovogonias que han entrado en la primera división meiótica. Y estas ovogonias se denominan ovocitos primarios. Acá se ve entonces el ovocito primario. Estos persisten durante la mayor parte de la profase de la primera división meiótica, llamada profase 1, durante un periodo de 2 semanas, y luego se detienen en el estadio de diploteno. En este estadio, no sé si recuerdan por biología, se caracteriza el diploteno por decondensación de la cromatina. Esta decondensación de la cromatina lo que permite es que ocurra la transcripción necesaria para la maduración del ovocito. Acá hay entonces una parada meiótica en este estadio que puede durar hasta la menopausia, es decir, puede durar hasta 50 años. Y esta parada meiótica parece deberse a una incompetencia madurativa o que hay ausencia de proteínas del ciclo celular necesarias para completar la meiosis. Entonces acá hay en el folículo primordial una parada meiótica. El primer estadio de crecimiento folicular es el preantral. Uno de los primeros signos visibles de crecimiento folicular es la aparición primero de células de la granulosa cúbica. Fíjense que acá eran aplanadas, se hacen más cúbicas. Y en este momento el folículo se denomina folículo primario. A medida que proliferan las células de la granulosa, fíjense que forman varias capas, se forma ese epitelio multiestratificado alrededor del ovocito. Y en este momento se llama folículo secundario. Cuando el folículo secundario tiene ya de 3 a 6 capas de células de la granulosa, empieza a secretar factores parácrinos que inducen la diferenciación de las células estromales vecinas en un tipo celular que se llama células de la teca. Las células de la teca forman una capa de células aplanadas alrededor del folículo. Cuando se forma la capa de células de la teca, el folículo se empieza a denominar folículo maduro preantral. En los humanos, el folículo primario tarda varios meses en llegar a ser un folículo maduro preantral. Durante el estadio preantral, el ovocito empieza a crecer y producir proteínas celulares y de secreción. Empieza especialmente a producir unas glucoproteínas de la matriz extracelular llamada ZP1 a ZP3, no importa eso, pero que forman la zona pelúcida, van a formar la zona pelúcida. Acá se ve y acá se ve. El espesor de la zona pelúcida aumenta y constituye un lugar de unión específico para cada especie para los espermatozoides durante la fecundación. Seguimos con la foliculogénesis, nada más que lo dividí en 2 diapositivas para que se vean bien los dibujos. Acá tenemos entonces el folículo terciario. Los folículos preantrales maduros entonces se convierten en folículos antrales precoces en unos 25 días, durante los cuales crecen en diámetro. Cuando el epitelio de la granulosa aumenta hasta 6 a 7 capas, empiezan a aparecer espacios llenos de líquido entre las células que se unen esos espacios para formar lo que se llama el antro. Durante unos 45 días esta oleada de folículos antrales pequeños sigue creciendo hasta dar lugar a folículos antrales grandes y reclutables que miden entre 2 y 5 milímetros de diámetro. Este periodo de crecimiento se caracteriza por un aumento de 100 veces de las células de la granulosa, que pueden pasar de ser unas 10.000 a ser alrededor de 1.000.000. También se caracteriza por edema de la cavidad antral, que divide cada vez más las células granulosas en 2 poblaciones distintas. Acá se ve las células de la granulosa están señaladas murales. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen. Las células del cúmulo son las células internas
que rodean al ovocito. Se conocen también como cúmulo oóforo y corona radiada, porque parece una corona del ovocito. Las células más internas del cúmulo conservan uniones en hendidura y adherentes con el ovocito. Las células del cúmulo se liberan con el ovocito durante el proceso de ovulación. Y estas células resultan fundamentales para que el extremo con fimbrias de la trompa, de las trompas de Falopio, pueda capturar y desplazar el ovocito mediante un mecanismo de transporte ciliar a lo largo de la longitud de la trompa hasta el lugar de la probable fecundación. El crecimiento normal de los folículos antrales precoces depende en gran medida de la hormona folículo estimulante. Los folículos antrales grandes dependen mucho más de la folículo estimulante para su crecimiento y para el mantenimiento de la viabilidad. Luego, los folículos de 2 a 5 milímetros son reclutados para entrar en una fase de crecimiento rápida mediante el incremento de la folículo estimulante al final del ciclo menstrual previo, como vimos anteriormente, que ocurre un pico de folículo estimulante y de luteinizante. Durante el estadio antral, entonces, el ovocito sintetiza suficiente cantidad de componentes del ciclo celular de forma que adquiere la capacidad de culminar la meiosis 1 en el momento de la ovulación. Recuerden que el óvulo queda detenido tras la ovulación en un segundo punto, es la metafase 2, hasta que es fecundado por el espermatozoide, en cuyo caso completa la meiosis. Por lo tanto, en los folículos primarios y secundarios, el ovocito no completa la meiosis 1 por la gran escasez de proteínas asociadas a la meiosis específica. Sin embargo, los folículos antrales de mayor tamaño adquieren la competencia para la meiosis, pero siguen parados en la meiosis hasta que se produce el pico de hormona luteinizante a mitad del ciclo. Esta parada meiótica, y que vimos también en la diapositiva anterior, se consigue gracias a elevadas concentraciones de AMP cíclico en el ovocito maduro. Las células de la teca, recuerden que estaban por fuera de la lámina basal y rodeando a las células de la granulosa y al ovocito, producen grandes cantidades de androstenediona y testosterona, es decir, de andrógenos. Y los andrógenos se convierten en estradiol o 17-beta-estradiol en las células de la granulosa porque tienen las enzimas específicas para que ocurra esa transformación. En esta fase, la folículo estimulante estimula la proliferación de las células de la granulosa e induce la expresión de la aromatasa necesaria para la síntesis de estrógenos a partir de, lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces tenemos el ovocito, las células del cúmulo, de la granulosa pero del cúmulo, las células de la granulosa murales, estas siguen en el ovario luego de la ovulación. En cambio, las células del cúmulo, como les puse acá, se van a ovular junto con el ovocito y van a formar parte de lo que se llama corona radiada del ovocito. Y van a acompañar al ovocito y lo van a ayudar para su transporte a través de las trompas de Falopio. El número de folículos reclutados se reduce hasta 1 en los humanos mediante un proceso de selección. A medida que disminuyen las concentraciones de la hormona folículo estimulante, los folículos en crecimiento rápido experimentan atresia progresiva y al final solo queda 1. En general, el folículo dominante es el más grande y el que tiene más receptores para la FSH dentro de los reclutados. Y esta selección tiene lugar al principio de la fase folicular. A mediados del ciclo, el folículo dominante se convierte en un folículo preovulatorio de gran tamaño, que mide 20 milímetros,
Y bueno, y tiene un montón de células, de casi 50 millones de células de la granulosa en el momento del pico de las gonadotropinas, LH y FSH. El ovocito es competente, puede completar la meiosis 1, pero sigue detenido en el folículo dominante hasta el pico de la luteinizante. Lo que les muestro acá son, esto lo que tiene de bueno es volver a repetir lo que vimos recién, los primeros pasos, pero lo que se hace es que vean dónde están las divisiones meióticas, cuándo empieza, dónde está el ovocito y en qué etapa de la meiosis está y cómo se llama ese folículo. Porque, ojo, una cosa es la etapa de la meiosis en la que está el ovocito y otra cosa es cómo se lo llama a esos folículos que adquieren distintos nombres por las características morfológicas y funcionales. Entonces, el ovocito está competente para completar la meiosis 1, pero sigue detenido en el folículo dominante hasta tanto haya un pico de hormona luteinizante. Entonces, cuando está ese pico de hormona luteinizante, ahí comienza la segunda división meiótica. El periodo preovulatorio se define como el tiempo transcurrido desde el pico del LH hasta la liberación del complejo cúmulo ovocito o lo que se llama ovulación. Este proceso dura entre 32 a 36 horas en las mujeres. Empezando en el mismo momento y superpuesto con el proceso de la ovulación, también se observan cambios en la función esteroidogénica de las células de la teca y de la granulosa murales. Este proceso se denomina luteinización y termina en la formación, que acá no se ve, del cuerpo lúteo, capaz de producir una gran cantidad de progesterona, además de estrógenos, a los pocos días de la ovulación. De manera que ese pico de LH induce una serie de complejos procesos durante el periodo periovulatorio que completan la meiosis y condiciona un cambio de la función endocrina para preparar el aparato reproductor femenino para la implantación y el embarazo. El pico de LH entonces lo que hace es inducir cambios estructurales en el folículo dominante que implican su rotura, la ovulación del complejo, cúmulo ovocito, y la biogénesis de una nueva estructura denominada cuerpo lúteo, a partir de las células que quedan de la teca y de la granulosa mural. Antes de la ovulación, el folículo preovulatorio presiona con gran fuerza contra la superficie del ovario y da lugar a una protrusión poco vascularizada en la pared ovárica, conocida con el nombre de estigma. Y el pico de LH, el luteinizante, entonces lo que hace es aumentar la liberación de citoquinas inflamatorias y enzimas hidrolíticas en las células de la teca y la granulosa. Y estos entonces rompen la pared folicular, la túnica albugínea y el epitelio de superficie del estigma. Y al final de este proceso, entonces, la cavidad antral queda en continuidad con la cavidad peritoneal y puede salir el óvulo con las capas de la granulosa que la rodean. Entonces, el pico de LH induce la progresión del ovocito a la metafase 2. Posteriormente, el ovocito se detiene en la metafase 2, estamos acá, hasta la fecundación. Cuando ocurre fecundación, las células de la granulosa murales expresan receptores para LH, algo que no tienen las células del cúmulo, y eso entonces genera el final de este proceso de ovulación. Acá al costado están los eventos, o sea, los tipos de ovocito, ovogonia, célula madre, ovocito primario, en qué etapa está detenido de la meiosis, ovocito primario
nuevamente sigue detenido en profase 1, pero está creciendo y sintetizando suficiente cantidad de proteínas para completar la meiosis, es decir, se hace competentes. Luego, el ovocito completa la meiosis 1 y elimina el primer cuerpo polar. Ya ha sintetizado una gran cantidad de proteínas y se detiene en la metafase 2. Culmina la meiosis cuando ocurre, y sí ocurre, fecundación y deja salir al segundo cuerpo polar. Entonces, esto es más de lo mismo que les mostré anteriormente, pero está relacionando las etapas de los folículos, los distintos folículos, con las distintas etapas de la meiosis y los nombres de los ovocitos. Bueno, hasta recién vimos del ciclo ovárico el desarrollo del folículo, la foliculogénesis, y también vimos cómo iba madurando ese ovocito y las etapas de la meiosis por las cuales iba pasando. Ahora vamos a relacionar ese mismo ciclo ovárico, esa foliculogénesis, pero con las hormonas que se producen, que son muy importantes. Es decir, vamos a ver el control endocrino del ciclo ovárico. Las neuronas hipotalámicas secretan la hormona liberadora de gonadotrofina de forma pulsátil y esta estimula la producción de la hormona foliculoestimulante y de la luteinizante por las células gonadotropas hipofisarias. Una frecuencia alta de pulsos de la hormona liberadora, como vimos era un pulso cada 60-90 minutos, induce mayormente o de forma selectiva la producción de la hormona luteinizante, mientras que una frecuencia más lenta induce a la foliculoestimulante. Una diferencia entre el eje reproductor masculino y femenino es el pico de gonadotropinas, ¿ven? De las dos gonadotropinas a mitad del ciclo y el cual depende de la síntesis o la producción constante de estrógenos por uno de los folículos, el folículo dominante. Entonces, tienen que entender que hay una conversación muy importante y muy dinámica entre el ovario, la hipófisis y el hipotálamo, durante la cual se organizan los acontecimientos del ciclo menstrual que empiezan en el ovario al final de la fase luteínica del ciclo previo. Entonces, fíjense, en la fase folicular temprana tenemos entonces que se produce, hay aumento de folículo estimulante que comienza a producir la maduración del folículo y también de hormona luteinizante. Ese folículo, recuerden que constaba de células de la granulosa que incrementaban en tamaño en principio y después en capas y luego se rodeaban de células de la teca. Fíjense que cada una de estas células, después lo vamos a ver mejor, pero producen las células de la teca andrógenos que pueden actuar sobre las células de la granulosa y también las células de la granulosa producen estrógenos y van a producir progesterona en la fase folicular más tardía. Entonces, esos estrógenos que comienzan a producir las células de la granulosa del folículo ejercen una retroalimentación negativa en el eje, en hipotálamo e hipófisis, que enlentece la producción de las hormonas gonadotropas. En principio, el aumento de la folículo estimulante recluta un grupo de folículos centrales grandes y empieza un crecimiento rápido y muy dependiente de las gonadotropinas. Estos folículos producen grandes cantidades de estrógeno y también de inhibina B. Las células gonadotropas responden al aumento lento de las concentraciones de estrógeno y de inhibina B, reduciendo la secreción de la folículo estimulante. Entonces, al disminuir la folículo estimulante, solo van a seguir madurando aquellos folículos que estén más desarrollados, sean más grandes y especialmente que tengan mayor cantidad de receptores
para FSH. Por lo tanto, durante toda la fase folicular se produce una alteración, un aumento del cociente LH sobre FSH, es decir, empieza a aumentar la luteinizante con respecto a la folículo estimulante. Al disminuir la folículo estimulante, entonces solo sobreviven aquellos folículos más maduros hasta que termina sobreviviendo uno, que es el que se va a ovular. Todos los demás sufren atresia folicular, como vimos, bueno, salvo el dominante, como estamos diciendo. Esto es porque el proceso de selección, ¿cómo se produce? Porque los folículos necesitan la hormona folículo estimulante para sobrevivir. Pero bueno, finalmente sobrevive el que tiene más receptores para FSH. Este folículo también produce cantidades crecientes de estrógeno y de inhibina. Estas sustancias producen retroalimentación sobre el eje hipotálamo hipofisario. Cuando el folículo dominante consigue que las concentraciones de estrógeno circulantes superen un cierto nivel durante unas 50 horas, los estrógenos comienzan a realizar una retroalimentación positiva sobre las gonadotropas para producir el pico de LH a mitad del ciclo. Esto se induce gracias a la pequeña cantidad de progesterona secretada a mitad del ciclo, que también produce una retroalimentación positiva. No se conoce el mecanismo exacto de esta retroalimentación positiva, pero se produce en gran medida, parece, a nivel hipofisario. Los receptores para la hormona liberadora y la sensibilidad ante las señales transmitidas por la hormona liberadora aumentan de forma espectacular en las células gonadotropas. Entonces el hipotálamo contribuye al pico de gonadotropinas, aumentando la frecuencia de los pulsos de la hormona liberadora y mediante la secreción de una pequeña cantidad de progesterona. El pico de LH entonces dirige la maduración meiótica, la ovulación y la diferenciación de las células de la granulosa en células productoras de estrógeno y progesterona, mayormente de progesterona, porque ya venían produciendo estrógeno. De tal manera que luego de la ovulación, el cuerpo lúteo que se genera comienza a producir grandes cantidades de progesterona y sigue produciendo estrógeno y inhibina. En este caso, ejercen todas estas hormonas retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo hipofisario, con lo cual disminuyen tremendamente la FSH y la LH, como se ve luego del pico preovulatorio, disminuye la FSH y la LH. Recuerden lo que les digo, este pico de un incremento rápido de estradiol es el que desencadena en parte el aumento de secreción de LH más o menos a mitad del ciclo. Y el aumento de ese pico de LH hace que la pared del folículo de De Graaf se rompa aproximadamente al día 14. En la fase lútea, entonces, el cuerpo lúteo degenera y disminuye, si no hay obviamente fecundación, degenera, disminuyen los niveles de estrógeno y de progesterona, con lo cual la retroalimentación negativa no existe más y comienzan los pulsos de la hormona liberadora y el aumento en FSH y LH para empezar un nuevo ciclo. En esta diapositiva se ve básicamente la esteroidogénesis de los ovarios, es decir, la producción de esas hormonas que venimos hablando. Ubíquense, fíjense que tenemos las células de la teca separadas porque tienen distintas funciones y tienen distintas enzimas y producen por ahí distintas hormonas esteroideas, las células de la teca y las células de la granulosa. La esteroidogénesis ovárica necesita de ambas células. Las células de la teca expresan receptor
para la hormona luteinizante y producen mayormente andrógenos. Las concentraciones basales de la hormona luteinizante estimulan la expresión de distintas enzimas esteroidogénicas y también del receptor para LDL, que eso no se ve acá. Recuerden que el receptor de LDL hacía entrar el colesterol proveniente de las LDL. Recuerden que para la esteroidogénesis se parte del colesterol, se necesita colesterol. Las células de la teca también tienen una importante expresión de esta enzima que degrada la cadena lateral y también de otras enzimas que van convirtiendo el colesterol primero en pregnenolona, en progesterona, en 17-hidroxiprogesterona y luego en androstenediona. Esto ya lo vieron cuando vimos la esteroidogénesis de la glándula suprarrenal. Los andrógenos, principalmente androstenediona, pero también algo de testosterona, liberados por la teca, se difunden a las células de la granulosa murales o entran en los vasos sanguíneos que rodean al folículo. Las células de la granulosa murales, del folículo seleccionado para seguir la evolución y formar un folículo maduro, expresan gran cantidad de receptores para FSH y son muy sensibles a esta hormona. Lo que hace el FSH es actuar aumentando la expresión de la aromatasa y la actividad. Y la aromatasa lo que hace es convertir esos andrógenos, androstenediona y en menor medida testosterona provenientes de la célula de la teca, en estradiol, principio estrona y estradiol, de tal manera que las células de la granulosa producen el estradiol que luego va a actuar, como vimos, retroalimentando en principio negativamente y luego positivamente. Pero entonces, que les quede claro, las células de la teca producen andrógenos y estos andrógenos van a las células de la granulosa y estas, gracias a la expresión de la aromatasa, pueden producir estradiol. Luego de la ovulación, el resto de la cavidad antral se llena de sangre procedente de los vasos lesionados cerca del estigma y eso da lugar al cuerpo hemorrágico. En pocos días los glóbulos rojos y los restos celulares son eliminados por los macrófagos y la cavidad antral se llena de fibroblastos con una matriz extracelular de aspecto hialino, de ahí el nombre de cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. En el cuerpo lúteo, las células de la granulosa, que ahora se denominan células de la granulosa luteinizada, aumentan de tamaño y se llenan de lípidos, más bien del tipo de ésteres de colesterol. El cuerpo lúteo humano está programado para vivir 14 días, salvo que sea rescatado por la hormona parecida a la luteinizante, que se llama gonadotropina coriónica humana y que se origina en el embrión que se puede haber implantado. Si se produce este rescate, es decir, si hubo gestación, el cuerpo lúteo de la gestación seguirá viable durante todo el embarazo. La producción de progesterona por el cuerpo lúteo se muestra acá. Aumenta de forma progresiva desde el principio del pico del luteinizante y llega al máximo a mediados de la fase luteínica. El principal objetivo de estas hormonas, especialmente de la progesterona, pero también del estradiol, es transformar el revestimiento uterino en una estructura con la capacidad de dar soporte para la implantación y el embarazo inicial. Fíjense que siempre proviene del colesterol, cuya captación o síntesis es estimulada por la luteinizante y a través de una serie de pasos que ustedes ya saben, se genera androstenediona. La androstenediona puede pasar a la circulación o en también células del cuerpo lúteo, el otro tipo de célula, generarse estradiol a través de la actividad de determinadas enzimas que convierten andrógenos en estradiol.
Tenemos las aromatasas acá. Y también a partir del colesterol se puede sintetizar progesterona, que por sangre va al útero y ahí estimula la transformación del revestimiento uterino. Los esteroides ováricos, sobre todo el estradiol y la progesterona, controlan el crecimiento y la degradación, por así decirlo, mensual y cíclica del endometrio. El ciclo endometrial tiene 3 fases: la menstrual, la proliferativa y la secretora. En la fase menstrual, si el ovocito no se fecunda y no se produce embarazo en el ciclo previo, hay una disminución brusca en la producción y secreción de estradiol y de progesterona, que va a indicar la muerte del cuerpo lúteo. Al no haber soporte hormonal del endometrio, entonces el tejido se degrada y aparece el sangrado menstrual. Este momento se define como el día 1 del ciclo menstrual. En la fase proliferativa, que es la que se ve en amarillo, el endometrio se restaura, empieza a restaurarse aproximadamente al 5.º día después de la menstruación, gracias a la proliferación de células del estroma basal en la superficie del útero que quedó. Así como también van a proliferar las células epiteliales de otra parte del útero. Ese estroma da origen a componentes del tejido conectivo del endometrio. Hay aumento de actividad mitótica del epitelio, del estroma y de las glándulas, y se mantiene todo a lo largo de la fase folicular, digamos, del ciclo ovárico, y más allá, incluso prolongándose un poco más, como se ve acá, en la fase secretora. La hiperplasia celular y el aumento de la matriz extracelular da lugar a un engrosamiento del endometrio durante la fase proliferativa tardía, que es lo que se ve acá, como se va engrosando el endometrio. El grosor de este endometrio aumenta desde 0,5 milímetros hasta alrededor de 5 milímetros durante la fase proliferativa. La proliferación y la diferenciación del endometrio son estimuladas por estrógenos secretadas por los folículos en desarrollo. Recuerden que esto corresponde con la fase folicular ovárica. Esos folículos en desarrollo entonces producen estradiol mayormente. Entonces las concentraciones de estrógeno aumentan bastante temprano en la fase folicular y alcanzan su máximo justo antes de la ovulación. Ven que acá ocurre la ovulación. Los niveles del receptor de estrógeno en el endometrio, porque el estradiol actúa a través de un receptor intracelular, esos niveles del receptor de estrógenos aumentan durante la fase folicular del ciclo. Fase folicular del ciclo ovárico, fase proliferativa del ciclo menstrual. Perdón, del ciclo endometrial o uterino. Los niveles del receptor de estrógeno endometriales son máximos entonces durante la fase proliferativa y luego empiezan a declinar luego de la ovulación en respuesta a los niveles cambiantes de progesterona, porque luego de la ovulación, recuerden que el cuerpo lúteo comienza a secretar grandes cantidades de progesterona. En la fase secretora del endometrio tenemos una fase secretora precoz, una fase secretora intermedia y una fase secretora tardía o premenstrual. ¿Qué pasa acá? Al principio de la fase lútea, si vamos al ciclo ovárico, al principio de la fase lútea, la progesterona estimula una serie de enzimas y reacciones de sulfatación
que hacen que disminuya los niveles del receptor de estrógeno en las células endometriales. Esta progesterona entonces genera, por ejemplo, estrona, y esto hace disminuir los receptores de estrógeno del endometrio. Estos se llaman efectos antiestrogénicos y detienen la fase proliferativa del ciclo endometrial. Por otro lado, la progesterona también estimula a las glándulas del endometrio y de este modo induce cambios en la secreción, cambios secretores. Al principio de la fase entonces precoz empiezan a aumentar de tamaño las glándulas. En principio aumenta la vascularización y también el contenido de glucógeno y el grosor del endometrio hasta 5 o 6 milímetros. Y luego las glándulas endometriales se llenan de secreciones, dejan de ser rectas, empiezan a ser tortuosas y alcanzan su actividad secretora máxima aproximadamente al día 20 o 21 del ciclo menstrual, del ciclo endometrial. Los cambios en el endometrio no solo se producen en las glándulas, también ocurren en el estroma. Recuerden que las glándulas son tejido epitelial y el estroma tenemos tejido conectivo. Entonces crecen ambos, tejido epitelial y tejido conectivo, empezando entre 9 a 10 días después de la ovulación. Las células del estroma que rodean a las arterias espiraladas del útero aumentan de tamaño y desarrollan un citoplasma fuertemente eosinófilo. Tienen abundante retículo endoplasmático rugoso y abundante complejo de Golgi. Van a producir sustancias. Y durante la fase lútea tardía, inmediatamente antes de la siguiente menstruación, las concentraciones de estrógeno y progesterona disminuyen y este descenso de estas hormonas esteroidales ováricas conduce a muerte de los 2/3 del endometrio, los 2/3 superiores o más cerca de la luz. Durante este periodo, las arterias espiraladas sufren espasmos y relajaciones rítmicas y este periodo se llama fase isquémica. A medida que las células van muriendo, se van liberando hidrolasas de los lisosomas que producen una degradación adicional del endometrio. La producción de prostaglandinas también aumenta porque se activan fosfolipasas liberadas de los lisosomas. Y hay necrosis de células vasculares y esto conduce a la aparición de microhemorragias. El promedio de sangre, tejido y líquido seroso que se pierde es de alrededor de unos 30 mililitros. Acá se ve el mecanismo de acción de los estrógenos. Obviamente los estrógenos se unen, acá tenemos, el principal es estradiol, se une a su receptor específico adentro de la célula, en el citoplasma, porque es una hormona esteroidal y atraviesa la bicapa lipídica, y dentro del citoplasma entonces el complejo estradiol receptor va a núcleo y estimula la expresión génica actuando sobre elementos de respuesta a los estrógenos y reclutando diversas moléculas que son coactivadoras. Hay algunas sustancias que se llaman moduladores selectivos del receptor de estrógeno que pueden actuar como antiestrógenos o como agonistas del receptor de estrógeno. Es decir, pueden actuar como el estradiol de manera agonista, estimulándolo, activándolo, o de manera antagonista, como por ejemplo el tamoxifeno que se une al receptor de estrógeno y lo antagoniza porque reprime la expresión génica. Fíjense que cuando se une, entonces recluta correpresores que no permite la expresión de los genes que sí lo permite cuando se une el estradiol.
Por eso se usa, el tamoxifeno es un tipo de SERM, se usa para el tratamiento del cáncer de mama, que es respondedor a estrógenos. El estradiol, el 17 beta-estradiol y la progesterona son los hormonas esteroidales más importantes en la mujer. Ustedes ya saben que fluctúan durante el ciclo menstrual, realizan múltiples efectos que se pueden relacionar de forma directa o no con el aparato reproductor. De manera directa con el aparato reproductor tienen efecto sobre específicamente el ovario, las trompas de falopio, el útero, el cérvix, la vagina y los genitales externos, y también sobre el hipotálamo y la hipófisis. Pero también los estrógenos y la progesterona tienen importantes efectos sobre tejidos no reproductores, como por ejemplo el hueso es uno de ellos. Los estrógenos son necesarios para el cierre de las epífisis de los huesos largos, en ambos sexos en este caso. Tiene efectos anabólicos, óseos y calciotrópicos. Y también estimula la absorción intestinal de calcio y es uno de los reguladores más potentes de la función de los osteoblastos y los osteoclastos. Inducen la supervivencia de los osteoblastos y la apoptosis de los osteoclastos, lo cual favorece la formación de hueso en lugar de su reabsorción. También estas hormonas esteroidales tienen efectos sobre el hígado. A nivel hepático mejora los perfiles de las lipoproteínas circulantes porque aumentan la expresión del receptor LDL, lo que aumenta la eliminación de las partículas de LDL ricas en colesterol en el hígado. También aumentan las concentraciones de HDL circulantes. Regulan la producción hepática de varias proteínas de transporte, como la proteína transportadora de cortisol, la proteína transportadora de hormona tiroidea. También estas dos hormonas esteroidales tienen efectos sobre el aparato cardiovascular. Las mujeres premenopáusicas en general muestran menos enfermedades cardiovasculares que los varones o que las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque los estrógenos inducen la vasodilatación al aumentar la producción de óxido nítrico, que ustedes ya saben que relaja el músculo liso vascular. También inhibe la activación de las plaquetas. También mantienen la piel sana y lisa, con lo cual tienen efecto ambos, estrógeno y progesterona, sobre el aparato tegumentario. Le mantienen el espesor normal de la epidermis y la dermis. Estimulan la proliferación e inhiben la apoptosis de los queratinocitos y de esa manera mantienen el espesor de la piel, ¿no? Y bueno, son el modo de acción del receptor de estrógeno al unirse al estradiol es lo que se observa acá. La otra hormona esteroidal femenina son los progestágenos. Dentro de ellos, la más importante es la progesterona, que actúa a través de su receptor. De manera similar a los estrógenos, penetra en las células, se une a su receptor intracelular, que es el receptor de progesterona, de la misma manera que lo hacen los receptores de glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, estrógenos y vitamina D. Se une a un receptor de la superfamilia de los receptores nucleares y controla la transcripción de varias proteínas que controlan diversas funciones biológicas implicadas en la reproducción, el desarrollo embriológico, el crecimiento, la diferenciación tisular y la homeostasis hormonodependiente. Acá se ve cuando se une. Este sería el receptor de progesterona. Cuando se une la progesterona, puede haber dos tipos de receptores de progesterona. Receptor de progesterona A y receptor de progesterona B, dependiendo de la acción de dos promotores diferentes, el A y el B, que determinan su expresión celular como homodímeros AABB o heterodímeros AB. Como la relación del A con el B
varía en diferentes situaciones fisiológicas y patológicas, la respuesta de una determinada célula o tejido está determinada por la concentración celular de la isoforma específica. Por ejemplo, en glándula mamaria y en endometrio, el A inhibe al receptor B y a los receptores de estrógeno, reduciendo de esta manera la proliferación epitelial. La porción aminoterminal del receptor de progesterona contiene dominios con función activadora que reclutan proteínas coactivadoras, facilitando la remodelación cromatínica y la formación de complejos iniciadores de la transcripción en el promotor específico. Alrededor de 1981 hubo una serie de investigadores que descubrieron un antagonista de receptores de glucocorticoides y que tenían una moderada actividad antiprogestágeno. Uno de ellos es el RU486, conocido con el nombre genérico de mifepristona. La mifepristona es un regulador selectivo de los receptores de progesterona, actuando en el caso de la mifepristona como antagonista de los receptores de progesterona. También hay otros moduladores selectivos de receptores de progesterona que actúan como agonistas, de la misma manera que la progesterona misma. Pero la mifepristona es un antagonista y lo que hace es, cuando se une a la progesterona, al receptor de progesterona, lo que hace es reclutar correpresores y entonces disminuye la transcripción de los genes que activaría la unión de la progesterona o los progestágenos con el receptor A o el receptor B. Son bastantes las aplicaciones clínicas de los moduladores de los receptores de progesterona. Sin embargo, en la actualidad su uso rutinario solo ha sido aprobado para la mifepristona, a pesar de que hay muchos otros, para la mifepristona en la terminación del embarazo en el primer y segundo cuatrimestre. Acuérdense que la progesterona secretada por el cuerpo lúteo de la mujer es necesaria para que el endometrio brinde soporte al embrión implantado y mantenga el embarazo. Al bloquearse los receptores de progesterona de las células endometriales con mifepristona, esto lleva a que haya contracciones primero del miometrio, además se combina con una pequeña cantidad de una prostaglandina. Ejerce contracciones del miometrio, puede hacer que el endometrio se rompa y se lleve consigo al embrión. A la mifepristona se la conoce como la píldora del aborto. Bueno, y ha generado un montón de controversias, inclusive acá en Argentina también. Hay otra parecida que es el misoprostol, que quizás es el que ustedes pueden haber escuchado. Bueno, actúa de esa forma, uniéndose al receptor de progesterona y antagonizando la acción de la progesterona.